Prólogo. Estás conduciendo por la autopista cuando de repente la rueda trasera izquierda se desprende de tu coche y el vehículo se desploma al suelo, causándote una lesión en la espalda. Un mes después, te sometes a una cirugía por una hernia discal. Aunque no tienes seguro médico, estás seguro de que tus facturas médicas serán cubiertas. Compraste una póliza de seguro de auto de una compañía que prometió ser tu buen vecino, y la póliza incluye la promesa de cubrir los gastos médicos ocasionados por un accidente. Pero eso no ocurre. 6 meses después del accidente, cuando tus facturas alcanzan los $11,000, la compañía de seguros te envía un cheque por $1,662,18. Necesitas una segunda cirugía. El hospital no te permite recibir terapia física después de la operación porque no puedes pagar la factura. Contratas a un abogado, obtienes más informes médicos y, finalmente, 3 años después del accidente, la compañía de seguros te paga lo que debía desde el principio. Esto le ocurrió a Cindy Robinson. Su historia se cuenta en el capítulo 7, y podría pasarte a ti. Una tubería se rompe en el ático de tu casa, empapando paredes, techos, alfombras y gabinetes en toda la vivienda. Necesitas dinero para hacer reparaciones y esperas que tu compañía de seguros, que te vendió una póliza de propietarios de vivienda de lujo y prometió que estarías en buenas manos, cumpla su palabra. Sin embargo, la compañía no investiga adecuadamente los daños, busca razones para negar el reclamo y se niega a pagar reparaciones obviamente necesarias, como el reemplazo de paneles de yeso caídos y con moho. Finalmente, la compañía te ofrece un cheque por menos de lo que necesitas para cubrir las reparaciones, con la condición de aceptarlo o dejarlo. Tienes que contratar a un abogado y demandar a la compañía. Y finalmente, 5 años después de la filtración de agua, recuperas lo suficiente para cubrir tu pérdida. Esto le ocurrió a Thomas Anderson. Su historia se cuenta en el capítulo 8 y podría pasarte a ti. Los consumidores compran seguros de auto y seguros de vivienda para protegerse de desastres financieros en situaciones como estas. Si te lesionas en un accidente de tráfico, sufrirás dolor físico y angustia emocional. Si tu casa se inunda, enfrentarás molestias e inconvenientes. Nadie puede evitar eso. Pero si tienes seguro, al menos tu compañía de seguros debería protegerte de las consecuencias financieras de estos eventos desafortunados. Por eso compras un seguro, para amortiguar el golpe de accidentes y lesiones. Tu compañía de seguros debería cubrir tus facturas médicas, las reparaciones de tu casa y otros gastos a los que tienes derecho según tu póliza. Sin embargo, con demasiada frecuencia, no funciona así. La compañía de seguros en la que confiaste retrasará el pago de tu pérdida, negará el pago parcial o total de tu reclamo y defenderá agresivamente la demanda que te veas obligado a presentar para que cumpla su promesa. La razón es sencilla. Cuanto menos pague la compañía de seguros en reclamos a ti y a personas como tú, más ganancias obtiene. Retrasar, negar y defender es una violación de la confianza de los consumidores en sus compañías de seguros. Daña a las personas cuando son más vulnerables y erosiona la confianza que todos depositamos en el seguro. Este libro explora dónde y cómo ocurre esta práctica, por qué ha aumentado y qué se puede hacer para detenerla. Introducción. El seguro es el gran protector del nivel de vida de la clase media estadounidense. Un buen empleo proporciona los medios para adquirir una casa, un coche, una educación universitaria para los hijos y una jubilación cómoda. Y el seguro asegura esas cosas frente a las incertidumbres de la vida. Las casas pueden incendiarse, pero el seguro de vivienda proporciona fondos para reconstruirlas. Los coches pueden chocar, pero el seguro de auto cubre las facturas médicas, los costos de reparación y protege contra una posible responsabilidad masiva hacia otras personas que resulten lesionadas. La enfermedad, las lesiones y la muerte son inevitables, pero el seguro de salud, el de discapacidad y el de vida eliminan la carga de los costos y reemplazan los ingresos perdidos del sostén de la familia. El seguro ha recorrido un largo camino en 5,000 años, desde los tiempos en que los comerciantes babilonios encontraban inversores dispuestos a aceptar el riesgo de perder cargamentos en el mar a cambio de un pago, una transacción que eventualmente evolucionaría en el seguro marítimo. Hoy en día, el seguro en los Estados Unidos es una industria que mueve billones de dólares, con 2.700 compañías de seguros de propiedad y accidentes que recaudan 440,000 millones en primas y pagan 250,000 millones en reclamaciones cada año. El seguro de propiedad y accidentes protege principalmente contra daños a la propiedad y responsabilidad hacia terceros. Las líneas personales de propiedad y accidentes incluyen principalmente seguros de auto y vivienda, los temas de este libro. State Farm, el gigante de la industria, tiene 42 millones de pólizas activas y procesa más de 12 millones de reclamaciones cada año. El seguro es el gran protector del nivel de vida de la clase media estadounidense, pero solo cuando funciona. Comprar una póliza de seguro se parece menos a adquirir un producto y más a recibir una promesa. A cambio del pago de una prima por parte del asegurado, la compañía de seguros promete asumir los riesgos de pérdidas financieras que el asegurado no podría afrontar por sí solo. Formalmente, la promesa de indemnizar al asegurado por pérdidas está plasmada en el documento de la póliza, a menudo un texto de 50 páginas en letra de 8 puntos que rara vez se lee y aún menos se comprende. Pero la verdadera promesa es brindar seguridad frente a las pérdidas. Mucho antes de que el gecko de Geico prometiera ahorrar un 15% o más en el seguro de auto, los eslóganes icónicos de la publicidad de las compañías de seguros expresaban esa promesa real. Como un buen vecino, State Farm está allí.
Estás en buenas manos con Allstate. El seguro no funciona cuando la compañía aseguradora no honra los términos de la póliza y su promesa de seguridad mediante la estrategia conocida como retrasar, negar, defender. La compañía retrasa el pago de una reclamación, niega total o parcialmente una reclamación válida, o defiende agresivamente el litigio que el asegurado se ve obligado a entablar para obtener lo que le corresponde. Cuando el seguro no funciona, las consecuencias son más graves que cuando cualquier otro tipo de empresa incumple su promesa. Si un propietario contrata a alguien para pintar su casa y el pintor no se presenta, el propietario puede usar su dinero para contratar a otra persona. Pero si la compañía de seguros se niega a pagar una reclamación, ya es demasiado tarde para buscar otra póliza. Ninguna compañía ofrecerá una póliza que pague por daños de incendio que ya ocurrieron. El seguro no funcionó para Kim Seelish, quien estuvo en un accidente que mató a su prometido y la dejó con lesiones permanentes. Después de presentar un reclamo a su compañía de seguros, State Farm, la respuesta fue retrasar. El ajustador de reclamos de State Farm sabía que sus lesiones eran permanentes, pero esperó 4 meses para obtener una copia de un informe médico que sabía que no existía. Luego, el ajustador concluyó, sin evidencia suficiente, que las lesiones de Seelish no eran tan graves. Esperó otros 4 meses para hacerle una oferta de resolución, y luego cambió la oferta sin tener en cuenta los hechos. Un año después de que Seelish presentara su reclamo, un panel de arbitraje le otorgó $387,500, momento en el cual State Farm finalmente pagó el límite de la póliza de $100,000. El seguro tampoco funcionó para Terry Buttery. Cuando robaron su casa, llamó a la policía y a su compañía de seguros, Hamilton Mutual. Buttery completó los formularios de reclamo en menos de 24 horas, pero eso fue solo el comienzo. A pesar de proporcionar 3 declaraciones adicionales, recibos de los artículos robados, estimaciones de reparación y 5 años de declaraciones de impuestos, además de testificar bajo juramento 4 veces, Hamilton no pagó. Buttery tuvo que demandar y ganó. Sin embargo, Hamilton retrasó el pago incluso después de que el fallo de Buttery fuera confirmado por la Corte Suprema de Kentucky, esperando que su precaria situación financiera lo obligara a aceptar menos de lo que le correspondía. Retrasar, negar, defender. Viola las reglas para el manejo de reclamos que son reconocidas por todas las compañías, enseñadas a los ajustadores e incorporadas en la ley. Dentro de la vasta burocracia de las compañías de seguros, los actuarios evalúan riesgos, los suscriptores fijan precios y evalúan a los posibles asegurados, y los agentes comercializan las pólizas. La única tarea del Departamento de Reclamos es pagar lo que se debe, ni más ni menos. Un texto clásico utilizado para entrenar ajustadores, The Claims Environment de James Markham, establece este principio. La función esencial de un departamento de reclamos es cumplir con la promesa de la compañía de seguros, tal como se establece en la póliza. La función de reclamos debe garantizar la entrega pronta, justa y eficiente de esta promesa. A partir de la década de 1990, muchas compañías de seguros importantes reconsideraron esta visión del proceso de reclamos. El razonamiento fue simple. El mayor gasto de una compañía de seguros es lo que paga en reclamos. Si paga menos en reclamos, retiene más ganancias. Por lo tanto, el departamento de reclamos se transformó en un centro de beneficios, en lugar de ser el lugar que cumplía la promesa de la compañía. Un paso importante en este cambio ocurrió cuando Allstate y otras compañías contrataron a la mega consultora McKinsey & Company para desarrollar nuevas estrategias de manejo de reclamos. McKinsey veía los reclamos como un juego de suma cero, en el que el asegurado y la compañía competían por el mismo dinero. Ya no se trataría cada reclamo según sus méritos. En su lugar, se implementarían sistemas informáticos para establecer los montos que se ofrecerían a los asegurados, se desalentaría a los reclamantes de contratar abogados para ayudarlos y se harían ofertas de liquidación bajo la premisa de acéptalo o litiga. Si Allstate pasaba de manos amigas a guantes de boxeo, como lo describió McKinsey, los asegurados aceptarían una oferta baja de los amigables o enfrentarían los guantes de boxeo de un litigio prolongado. ¿Qué tan extendido está el retrasar, negar, defender? ¿Con qué frecuencia el seguro no funciona? Hay 2 respuestas: demasiado extendido y con demasiada frecuencia, y nadie lo sabe con certeza. Demasiado extendido y con demasiada frecuencia. A medida que se han implementado las nuevas estrategias de reclamos, ha aumentado el número de casos en los que las compañías han retrasado pagos, negado reclamos válidos y defendido litigios innecesariamente. Los accidentes menores de autos se han convertido en la fuente de grandes litigios, ya que las compañías niegan reclamos de forma rutinaria y sistemática. Los propietarios de viviendas ya no pueden estar seguros de recibir lo suficiente de sus compañías de seguros para reconstruir sus hogares y sus vidas. Cuando ocurren desastres masivos, la situación empeora aún más. Después de que el huracán Katrina azotara en 2005, los asegurados que consideraban que habían sido tratados injustamente por sus compañías de seguros presentaron quejas ante el Departamento de Seguros de Luisiana a una tasa de $20,000 por mes durante los primeros 6 meses tras la tormenta. Miles de asegurados demandaron a sus compañías de seguros. Se presentaron más de 6,600 demandas solo en el Tribunal Federal de Nueva Orleans, y muchos casos aún están pendientes. El enfoque de retrasar, negar, defender no se limita al seguro de autos y viviendas. Todas las compañías de seguros tienen un incentivo para estafar a sus clientes con el fin de aumentar las ganancias. Unum,
el mayor vendedor de seguros por discapacidad y cuidados a largo plazo en Estados Unidos, se hizo conocido por no pagar lo que debía a trabajadores enfermos o lesionados. Numerosos tribunales criticaron a la compañía por sus tácticas inescrupulosas, argumentos legales absurdos y falta de objetividad, lo que equivalía a actuar de mala fe al negar reclamos. Los empleados que eran especialmente agresivos en la denegación de reclamos eran reconocidos con el premio al buitre hambriento de la compañía. Bajo un acuerdo con los reguladores de seguros de todos los estados, Unum se vio obligado a revisar los reclamos denegados entre 1997 y 2004 y revirtió sus decisiones en el 42% de los casos, pagando $676 millones en beneficios adicionales. Casi todas las personas que tienen un seguro de salud tienen una historia sobre la negación arbitraria o incomprensible de un reclamo. En 2009, el fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, concluyó que las bases de datos utilizadas por las compañías de seguros para calcular los honorarios razonables y habituales que pagarían por tratamientos fuera de la red eran parte de un esquema para defraudar a los consumidores al subestimar sistemáticamente los honorarios. United Health, Aetna, Guardian y otras compañías acordaron dejar de usar las bases de datos defectuosas y contribuir a la creación de una nueva base de datos independiente. La historia de retrasar, negar, defender por parte de las compañías de seguros de propiedad y accidentes forma parte del fracaso del sistema de seguros en su conjunto. Nadie sabe qué tan extendido está el enfoque de retrasar, negar, defender, porque parte de esta historia es el fracaso de los reguladores estatales de seguros para supervisar la conducta de las compañías de seguros. El seguro es la industria más regulada en los Estados Unidos. Cada estado tiene un comisionado de seguros que otorga licencias a las compañías y agentes, establece estándares financieros, exige informes regulares y examina las operaciones de las compañías. La mayor parte del esfuerzo regulador se dedica a garantizar que las compañías de seguros tengan los recursos para cumplir con su promesa de pagar los reclamos. Y ese esfuerzo funciona bien. Cuando el gigante de los seguros AIG colapsó en septiembre de 2008, su división de productos financieros estaba en ruinas, pero los reguladores informaron que sus subsidiarias de seguros de propiedad y accidentes estaban sólidas. Sin embargo, garantizar que las compañías realmente cumplan con su promesa ha recibido mucha menos atención. Por lo general, los comisionados de seguros ni siquiera recopilan, analizan ni publican cifras completas sobre el pago y la denegación de reclamos. Los consumidores ciertamente no saben cuán extendida está la práctica de retrasar, negar, defender en la industria en general o en compañías individuales. Los consumidores tienen poca información disponible al realizar una de sus compras más importantes, el seguro de auto y de vivienda, que es clave para mantener su nivel de vida. El propietario promedio de una vivienda en Estados Unidos paga $84 al año por un seguro de vivienda, aproximadamente lo que podría gastar en un televisor nuevo. Sin embargo, alguien que compra un televisor tiene muchas más fuentes de información sobre el rendimiento y la confiabilidad del producto que quien compra un seguro de vivienda. Consumer Reports prueba televisores en sus laboratorios y encuesta a cientos de miles de suscriptores, permitiendo a los compradores saber que un televisor Sony tiene mejor calidad de imagen que un Westinghouse y es 3 veces menos probable que necesite una reparación. Pero un comprador de seguros no dispone de información precisa sobre si Allstate o State Farm es más probable que pague un reclamo. La información es aún más importante al comprar un seguro. Si un televisor es poco confiable, puede repararse o reemplazarse, y el propietario, en el peor de los casos, pierde el costo del aparato. Pero si una compañía de seguros no paga un reclamo después de una pérdida, el consumidor no tiene suerte. La historia de retrasar, negar, defender es fácil de entender, pero difícil de descubrir y documentar. Es fácil comprender que las compañías de seguros ganan más dinero cuando pagan menos en reclamos. Y al igual que en otras industrias, desde cadenas de restaurantes hasta ventas en línea, se han vuelto más sistemáticas en las formas en que generan ganancias en las últimas décadas. Sin embargo, aunque a las compañías de seguros les gusta moldear la percepción pública sobre ellas mediante la publicidad, son notoriamente reacias a divulgar información sobre su funcionamiento interno, especialmente aquella que demuestra que no siempre cumplen con sus promesas. Las compañías gastan grandes sumas de dinero en publicidad para transmitir que cumplirán su promesa de brindar seguridad a sus asegurados, pero también invierten mucho en abogados para ocultar los momentos en que esa seguridad falla. Artículos de noticias, revistas especializadas, grupos de la industria, estudios académicos y un número creciente de sitios web y blogs cubren a las compañías de seguros y sus prácticas de reclamos. Sin embargo, este libro depende de 3 tipos especiales de fuentes que las compañías de seguros se esfuerzan mucho por mantener en secreto o desacreditar. La primera son relatos de personas internas, proporcionados por antiguos empleados de compañías de seguros que se han convertido en denunciantes. La segunda es la información revelada en litigios contra las compañías de seguros. Y la tercera es la evidencia documental del rediseño de prácticas de reclamos para aumentar las ganancias a expensas de los asegurados y las víctimas. Gran parte de la evidencia en este libro se refiere a compañías conocidas, especialmente State Farm y Allstate, pero no es un ataque contra ellas. Simplemente son los mayores actores en la industria y las compañías cuya participación con McKinsey & Company en la transformación de los reclamos está mejor documentada.
Tradicionalmente, a los ajustadores de reclamos se les enseñaba a seguir un principio simple: pagamos lo que debemos. El trabajo del ajustador consistía en determinar lo que correspondía al reclamante según la póliza de seguro, con independencia para ejercer su juicio y la obligación de asistir a los asegurados en su momento de necesidad. Sin embargo, a medida que el departamento de reclamos se convirtió en un centro de ganancias y la práctica de retrasar, negar, defender aumentó, el trabajo del ajustador cambió, disminuyendo la obligación hacia el reclamante en favor de un mayor compromiso con los resultados financieros de la compañía. Para muchos ajustadores, este cambio fue desalentador. Robert Dietz, un veterano de 15 años de Farmers Insurance, describió esta transformación. Mi vasta experiencia en la evaluación de reclamos fue reemplazada por valores generados por una computadora. La mayoría de las veces, esos valores no representaban lo que yo consideraba justo y razonable según mi experiencia. Muchos ajustadores se adaptaron al nuevo sistema y conservaron sus empleos o fueron reemplazados por representantes de reclamos, el término amigable con el cliente que ahora prefiere la industria, quienes fueron entrenados en esta nueva normalidad. Algunos, como Dietz, dejaron a sus empleadores y revelaron lo que estaba ocurriendo. La respuesta de las compañías, como era de esperarse, ha sido intentar silenciar o desacreditar a los denunciantes. Dietz se convirtió en consultor experto en prácticas de reclamos, y Farmers lo demandó para obtener una orden judicial que le impidiera compartir su conocimiento con abogados que representaban a asegurados. Farmers finalmente abandonó el intento de silenciar a Dietz. Otros exempleados han enfrentado intentos similares de restricción, pero los antiguos ajustadores de seguros se han convertido en fuentes importantes de información sobre prácticas de reclamos. Por lo general, cuando una compañía de seguros retrasa, niega o paga de menos un reclamo, ahí termina la historia. El reclamante puede no darse cuenta de que ha recibido menos de lo que le corresponde. Puede creer que no hay nada que pueda hacer al respecto, o simplemente quiere seguir con su vida. Sin embargo, en algunos casos, el reclamante se da cuenta de que ha sido perjudicado y considera que vale la pena contratar a un abogado y luchar por lo que tiene derecho. En el transcurso de esos casos, los abogados han descubierto una gran cantidad de información sobre el comportamiento de las compañías de seguros en los casos individuales litigados y sobre sus prácticas generales de reclamos. Los documentos obtenidos en el proceso de descubrimiento, los testimonios en juicio y las opiniones judiciales publicadas son fuentes principales de información sobre cómo las compañías de seguros organizan y conducen sus negocios y cómo esto afecta a sus reclamantes. Dado que los litigios suelen extenderse durante años, puede tomar mucho tiempo que esta información salga a la luz, y cuando lo hace, las compañías la atacan de manera deshonesta, argumentando que está desactualizada. Esta evidencia rara vez se produce de manera voluntaria. Por el contrario, las compañías de seguros dedican un esfuerzo considerable y tiempo de abogados para limitar la información que se produce y para evitar que lo producido llegue a quienes deberían conocerlo. En numerosos casos, han discutido, tergiversado, ocultado e incluso desafiado los procesos legales diseñados para garantizar una adjudicación informada de los casos en disputa. Cuando los ejecutivos de las compañías y los supervisores de reclamos son interrogados, a menudo son evasivos o difíciles. Un juez de primera instancia de Oklahoma describió a los testigos de State Farm como obstruccionistas, al declarar a la compañía en desacato por abuso en el proceso de descubrimiento en 2007. En un caso en Nevada, en 2002, State Farm intentó bloquear a los abogados de un asegurado para que no introdujeran documentos que la compañía argumentó eran confidenciales, aunque provenían de los registros públicos de la oficina del secretario del Tribunal del Condado de Washoe. Incluso cuando el abogado de un demandante descubre pruebas perjudiciales sobre las prácticas de reclamos, la compañía tiene una forma simple de evitar que esta información se haga pública: llegar a un acuerdo. En cualquier caso en el que el abogado del demandante descubra evidencia que podría ser dañina en futuros casos, la compañía puede concluir que tiene más sentido a largo plazo resolver el caso, bajo la condición de que el abogado del demandante acepte mantener confidencial cualquier material obtenido en el proceso de descubrimiento. El abogado se ve obligado a aceptar porque debe aceptar un acuerdo favorable para su cliente, incluso si perjudica a futuros reclamantes y al público en general, al mantener en secreto las malas prácticas. En un caso que no se resuelve mediante un acuerdo, la compañía aún puede solicitar al tribunal una orden de protección bajo la cual el abogado del demandante puede usar las pruebas en el litigio actual, pero no revelarlas a nadie más. En particular, no puede entregarlas a un abogado que represente a otro asegurado en una demanda diferente contra la misma compañía, donde podrían usarse para demostrar que la compañía viola consistentemente las prácticas de reclamos justos. Si el tribunal concede la orden de protección, como desafortunadamente sucede con demasiada frecuencia, resulta más difícil y costoso para el asegurado del segundo caso probar lo que ya pudo haberse establecido en el primero. Allstate llevó sus esfuerzos al extremo para evitar la divulgación de las diapositivas de PowerPoint, notas y manuales de entrenamiento preparados por McKinsey & Company, cuando fue contratada para rediseñar el procesamiento de reclamos de Allstate en la década de 1990. Para los críticos de la industria, los documentos de McKinsey son la prueba definitiva que describe en detalle cómo el proceso de reclamos cambió de ser un servicio al cliente a convertirse en un centro de ganancias. Por su parte,
Allstate argumenta que los documentos demuestran su esfuerzo por garantizar que cada reclamo sea evaluado rápida y justamente según sus propios méritos. Los documentos fueron el centro de una odisea de 7 años a través de los tribunales, que comenzó con una demanda ordinaria. El abogado de Santa Fe, Nuevo México, David J. Berardinelli, quien se convertiría en el principal antagonista de Allstate en relación con los documentos de McKinsey, representó a José y Olivia Pincheira en una demanda contra la compañía y sus agentes por la denegación de un reclamo de seguro de mala fe. Después de varias disputas procesales, Allstate entregó a Berardinelli una copia de las diapositivas con una superposición que impedía fotocopiarlas. Tras 2 años más de mociones y apelaciones, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden del juez de primera instancia para que Allstate produjera los documentos, y Berardinelli devolvió las diapositivas con la superposición y solicitó una copia legible. La compañía se negó a entregarla, esencialmente pidiendo ser declarada en desacato al tribunal para poder impugnar aún más la orden del juez en apelación. Abogados en otros casos también buscaron que Allstate divulgara los documentos, y la compañía continuó resistiéndose, con grados de éxito variables. Un juez de Kentucky respondió a la afirmación de secretos comerciales de Allstate, concluyendo que el material solicitado no alcanza el nivel de la receta secreta del coronel. Debido a que McKinsey también había trabajado con State Farm, los abogados de los demandantes buscaron documentos similares en acciones contra esa compañía. El caso más notable resultó ser una demanda presentada en Missouri por Dale Deer, quien resultó herido en un accidente automovilístico causado por Paul Aldridge, asegurado por Allstate. El juez ordenó a la compañía producir los documentos de McKinsey y, al negarse, el juez Michael Manners declaró a la compañía en desacato y le impuso una multa de $25 por día a partir del 4 de septiembre de 2007. A pesar de acumular multas que eventualmente sumaron 2.4 millones, Allstate continuó negándose. El desenlace de la saga ocurrió en Florida. El 16 de octubre de 2007, el comisionado de seguros de Florida, Kevin McCarthy, ejerció su autoridad reguladora para ordenar a Allstate que produjera los documentos de McKinsey. Cuando Allstate se negó, McCarthy suspendió a Allstate de vender nuevas pólizas de seguro en el estado. Cuando los tribunales confirmaron la autoridad de McCarthy, el 4 de abril de 2008, Allstate publicó inmediatamente en su sitio web 150,000 páginas de los documentos de McKinsey, que durante mucho tiempo había argumentado que eran secretos comerciales confidenciales y esenciales para su negocio. La perspectiva de este libro es a favor del consumidor, pero no está en contra del seguro. El seguro es esencial para nuestra seguridad económica. Sin embargo, si el seguro quiere mantener su papel como el gran protector del nivel de vida de la clase media estadounidense, el manejo rápido y justo de los reclamos debe ser la norma. Este libro explora por qué eso no siempre sucede y por qué es incluso menos probable que suceda hoy que hace 15 o 20 años. Capítulo 1. ¿Cómo funciona el seguro? El mundo es un lugar incierto. Las cosas malas le suceden a las personas buenas y también a las malas. Las casas se incendian, los coches chocan, los huracanes devastan las costas, los peatones resbalan en aceras cubiertas de hielo y de manera literal y metafórica cae el rayo. Estas cosas malas suelen ser inesperadas, en parte porque la gente a menudo asume, o al menos espera, que las cosas malas solo le suceden a los demás, no a ellos. En el lenguaje del seguro, las cosas malas que pueden suceder, y a veces las personas o cosas a las que pueden suceder, se conocen como riesgos. Los elementos universalmente entendidos del riesgo son la incertidumbre y la pérdida. El riesgo puede o no materializarse, pero si lo hace, alguien sufrirá una pérdida financiera. El propósito del seguro es mitigar las consecuencias financieras del riesgo, transfiriéndolo de un individuo a un grupo y compartiendo el costo de los riesgos que se materializan entre los miembros del grupo. De esta manera, cada compañía de seguros opera esencialmente bajo el mismo principio que la compañía de seguros más antigua, aún en funcionamiento en Estados Unidos: la Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire. Esta contribución fue fundada en 1752 por un grupo de bomberos voluntarios liderados por Benjamin Franklin. El riesgo de destrucción por incendio en la América colonial era inmenso, por lo que Franklin y sus colegas adoptaron el modelo de la Amicable Contributionship de Londres, fundada en 1696, en la que los propietarios suscriptores aportaban cantidades específicas que se pagaban a aquellos desafortunados cuyas casas se incendiaban. El riesgo de pérdida por incendio se transfería del propietario individual a la contributionship y se compartía entre sus miembros mediante sus contribuciones financieras. La contributionship ilustra el concepto del seguro en funcionamiento. Una persona está dispuesta a intercambiar una pequeña pérdida cierta, el pago de una prima, para evitar la posibilidad de una pérdida incierta, pero potencialmente mayor, el costo de reconstruir una casa. En el otro extremo de la transacción está la compañía de seguros, que está dispuesta a aceptar el riesgo de la gran pérdida incierta a cambio del pequeño pago seguro, porque agrupa muchos de estos pagos. Esta simple descripción encapsula cada transacción de seguro, ya sea la compra cotidiana de una póliza de seguro para el hogar o la adquisición de pólizas comerciales multimillonarias, como lo hizo Larry Silverstein, quien, con un momento extremadamente desafortunado, adquirió un contrato de arrendamiento por 99 años del World Trade Center en julio de 2001.
El proceso por el cual la compañía evalúa los riesgos y acepta su transferencia desde los asegurados comienza con la recopilación de información sobre la incidencia de las pérdidas. Antes de emitir pólizas de automóviles, por ejemplo, una compañía quiere saber que, en un año determinado, utilizando cifras de 2007, 515 de cada 10.000 conductores presentarán reclamaciones por daños materiales. Habrá 21 muertes en accidentes de vehículos motorizados por cada 1.000 conductores con licencia. Un conductor de entre 21 y 24 años tiene casi 3 veces más probabilidades de estar involucrado en un accidente fatal mientras está legalmente intoxicado que un conductor de entre 55 y 64 años. La reparación promedio por colisión de todos los vehículos cuesta $3,131. La reparación promedio por colisión de un Ford Focus cuesta un 17% más que la de un Honda Civic Hybrid, y así sucesivamente. Los actuarios analizan y procesan esta masa de datos estadísticos para evaluar y definir qué tipos de riesgos podría asegurar la compañía y a qué tasas. Los conductores se clasifican y califican por separado según su edad, género, estado civil y experiencia en formación de manejo. Una vez definidos los tipos de riesgos que se asegurarán, los suscriptores establecen los tipos de pólizas de seguro que se ofrecerán y las limitaciones de dichas pólizas, qué se cubrirá, por qué montos y a quiénes se venderán las pólizas. Luego, los especialistas en marketing y los agentes se encargan de publicitar y vender el producto, mientras los suscriptores evalúan las solicitudes a medida que llegan para garantizar que se ajusten a las directrices establecidas. Como suele ser el caso en las corporaciones estadounidenses, la economía que hace funcionar este sistema es simple en concepto, pero compleja en su aplicación. Para mantenerse solvente y obtener ganancias, la compañía de seguros busca pagar menos de lo que recibe. Recibe dólares en primas de los asegurados. Paga reclamaciones. La relación entre estas dos cifras se conoce como la relación de pérdida pura. En 2007, la industria de seguros de propiedad y accidentes en su conjunto recaudó 251 mil millones en primas y pagó 251 mil millones en reclamaciones, obteniendo una relación de pérdida del 56%. En otras palabras, la industria de seguros pagó a los asegurados y a las víctimas de demandas 56 centavos de cada dólar que los asegurados pagaron. La relación de pérdida pura de la industria ha mejorado con el tiempo. Si mejorar, se mide desde la perspectiva de la compañía. La relación de pérdida en 1987 era del 67% y en 1997 era del 61%, lo que significa que ha pagado 5 centavos menos por cada dólar de prima en comparación con hace 10 años y 10 centavos menos en comparación con hace 20 años. Pero pagar reclamaciones no es gratuito. Se deben cubrir los salarios de los ajustadores, comprar computadoras y alquilar oficinas. Todos estos costos se consideran gastos de ajuste de pérdidas, L por sus siglas en inglés, o gastos directamente relacionados con el pago de reclamaciones. Estos costos se suman a las pérdidas puras, los desembolsos directos, para obtener, obviamente, la relación de pérdida y gasto de ajuste de pérdidas. Para la industria de seguros de propiedad y accidentes, los E en 2007 fueron de 54 mil millones, obteniendo una relación de pérdida y gasto de ajuste de pérdidas del 67%. Luego, a esto se le suman todos los demás gastos que tiene la compañía, los salarios y gastos del departamento de suscripción, las comisiones a los agentes, el costo del centro de llamadas y los anuncios del Gecko, y los gastos generales como el departamento de TI y el comedor ejecutivo, para llegar a la relación combinada. En 2007, estos otros gastos fueron de 121 mil millones, lo que dio como resultado una relación combinada del 95%. Una relación combinada inferior a 100 es buena para la compañía. Considerando todos los gastos, la empresa está ingresando más de lo que paga. Sin embargo, incluso una relación combinada superior a 100 no es necesariamente mala, porque la compañía también está obteniendo algo más, ingresos por inversiones. La empresa agrupa las primas de los asegurados para pagar pérdidas y gastos, pero no simplemente guarda el dinero hasta necesitarlo. Lo invierte mientras tanto. Por esta razón, las compañías de seguros han sido descritas como empresas de inversión que obtienen dinero para sus inversiones vendiendo seguros. El lapso de tiempo entre el cobro de primas y el pago de reclamaciones, el float, y los ingresos generados durante ese periodo son una fuente importante de ganancias. En 2007, las ganancias por inversiones en la industria totalizaron 58 mil millones. Como ha dicho Warren Buffett, cuya empresa Berkshire Hathaway es propietaria de Geico y otras aseguradoras, el float es la gran ventaja del negocio de seguros porque es dinero que tenemos pero que no es nuestro y que podemos invertir. Una compañía que puede aprovechar el float y además generar una ganancia de suscripción, una relación combinada menor a 100, tiene lo mejor de ambos mundos. Buffett proclamó en su característico tono sencillo en su carta a los accionistas de 2009: nos pagaron 2.8 mil millones por mantener nuestro float en 2008. Charlie Munger, socio de larga data de Buffett, y yo encontramos esto muy agradable. De esta manera, una compañía de seguros se asemeja a un banco que recibe el dinero de los clientes como depósitos y lo presta a una tasa de interés más alta de la que paga a los depositantes. La diferencia entre la tasa de los préstamos y la tasa de los depósitos, menos los gastos del banco, constituye su beneficio. Las compañías de seguros tienen una ventaja sobre los bancos, ya que su relación de pérdidas puede ser inferior a 100.
El depositante del banco siempre recupera el 100% de la cantidad depositada, más intereses. Una aseguradora con una relación de pérdidas pura del 50 solo paga a sus clientes 50 centavos por cada dólar. Incluso con gastos más altos que los de un banco, una compañía de seguros con una relación combinada inferior a 100 está por delante antes de considerar sus ingresos por inversiones. En algún momento ocurrirá uno de los eventos desafortunados que constituyen los riesgos transferidos del asegurado a la compañía. Un automóvil chocará, una casa se incendiará y un asegurado presentará una reclamación. En ese momento debe prevalecer una verdad fundamental sobre el proceso de reclamaciones. Cuando ocurre una pérdida que está cubierta por la póliza de seguro, el asegurado ya ha pagado por esa pérdida. El riesgo ha sido definido, valorado, transferido del asegurado a la compañía de seguros y compartido por esta entre sus asegurados e inversores. Por lo tanto, lo único que legítimamente queda por hacer es pagar la reclamación. Desde la perspectiva del asegurado, el evento cubierto ahora debería estar libre de riesgo, es decir, libre del riesgo de que la compañía no pague lo que debe. El trabajo del actuario es evaluar las características del riesgo, el del suscriptor es evaluar a los posibles asegurados y el del ejecutivo es gestionar todo el proceso. Pero el único trabajo del ajustador de reclamaciones es determinar si una pérdida está dentro de la póliza, evaluar la magnitud de la pérdida y pagar la reclamación. Bajo las pólizas de seguro de vida, cumplir con la promesa de la compañía y pagar lo que se debe suele ser sencillo. La familia envía un certificado de defunción, por lo que el ajustador sabe que el asegurado ha fallecido. El ajustador sabe cuánto pagar según el valor nominal de la póliza. Lo único que queda por hacer es emitir el cheque. Solo en los casos más inusuales se requiere algo más. Son raras las situaciones como la de Helen Golay y Olga Rutherschmidt, las abuelitas de atropellos y fugas, dos ancianas que contrataron docenas de pólizas de seguro de vida por un total de 2.8 millones sobre los indigentes Kenneth McDavid y Paul Vados, y luego los asesinaron en accidentes de atropello y fugas simulados para cobrar el seguro. El proceso de reclamación en pólizas de propiedad accidentes, por otro lado, puede ser más complicado. La definición de cobertura bajo la póliza puede ser compleja. Una póliza de seguro para propietarios de viviendas cubre todos los riesgos de pérdida física súbita de la propiedad, pero una excepción excluye la cobertura por daños causados por agua, y una excepción a la excepción incluye la cobertura por daños causados por el respaldo de alcantarillas. Los hechos que desencadenan la cobertura pueden ser inciertos. ¿Qué parte de los daños a una casa afectada por el huracán Katrina fue causada por el viento, cubierto, y cuánto por el agua, no cubierto? Si un evento está cubierto, el monto adeudado puede no ser fijo. La cobertura de motoristas sin seguro paga por daños no económicos, como el dolor y el sufrimiento, pero no hay una medida monetaria sencilla de cuánto sufrimiento ha soportado el reclamante. Sin importar cuán complejo sea un caso individual, un conjunto de reglas simples para el ajuste de reclamaciones controla el proceso. Estas normas son aceptadas por todas las compañías de seguros. Según el portavoz Michael Simienas, el objetivo de Allstate sigue siendo el mismo: investigar, evaluar y resolver rápidamente cada reclamación según sus méritos. Incluso cuando son demandadas por sus asegurados, las compañías de seguros reconocen estas reglas. En un caso en California derivado del terremoto de Northridge de 1994, State Farm reconoció que su obligación en materia de reclamaciones es operar su servicio de reclamaciones de manera que garantice que los asegurados reciban todo lo que se les debe, de acuerdo con los hechos de la pérdida y el lenguaje contenido en sus pólizas. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, NAIC por sus siglas en inglés, ha promulgado estándares mínimos legalmente exigibles en su Ley Modelo de Prácticas Injustas de Liquidación de Reclamaciones, una versión de la cual está en vigor en casi todos los estados. Además, decisiones judiciales en todos los estados adoptan y amplían dichos estándares. La regla más básica es que, al ajustar una reclamación, la compañía no debe anteponer sus propios intereses a los del asegurado. Cuando un asegurado presenta una reclamación, está invocando la promesa de la compañía de seguros de aceptar el riesgo y brindar seguridad en caso de pérdida. Esa promesa significa que la compañía no intentará aumentar sus propias ganancias a expensas del asegurado, ni aprovecharse de él precisamente en el momento en que está más vulnerable. Dar una consideración adecuada a los intereses del asegurado significa que la compañía debe actuar con prontitud y pagar completamente todas las reclamaciones legítimas. La ley modelo de la NAIC exige que una compañía liquide las reclamaciones de manera rápida y justa cuando la responsabilidad es razonablemente clara, que tome decisiones sobre la cobertura en un tiempo razonable, que explique las razones si niega una reclamación, que mantenga estándares para investigar reclamaciones y que sea objetiva en dichas investigaciones. Prohíbe explícitamente que las compañías hagan ofertas de liquidación irrisorias que obliguen a los asegurados o víctimas de accidentes a demandar para recuperar los montos a los que tienen derecho. Las normas de la industria y la ley requieren que las compañías interpreten de manera amplia las disposiciones de las pólizas que establecen cobertura y de manera restringida las disposiciones que la excluyen. En caso de incertidumbre, todas las dudas deben resolverse a favor del asegurado y en contra de la compañía que redactó la póliza y tuvo la capacidad de hacerlo de manera que eliminara las dudas. La obligación de la compañía va más allá de ser un adjudicador independiente.
tiene la responsabilidad activa de ayudar al asegurado con su reclamación. Las compañías de seguros promueven este papel de apoyo a sus asegurados. El sitio web de State Farm cita a Carmen Drake, un ajustador de reclamaciones de autos, quien dice: enfrento cada reclamación de cliente como si fuera la mía propia. Eso es, por supuesto, lo que debería hacer un buen vecino. La compañía debe informar al asegurado sobre todos los beneficios y condiciones de las pólizas. No debería ser necesario que el asegurado busque en la póliza para averiguar qué está cubierto, qué documentos necesita presentar o dentro de qué plazos debe hacerlo. Un proceso de reclamación justo es fundamental para la relación asegurador-asegurado, porque el asegurado no está comprando un producto común ni entrando en un contrato ordinario. Está obteniendo seguridad frente a un mundo incierto. La Corte Suprema de Utah lo resumió al reprender a State Farm por negar a los asegurados los beneficios a los que tenían derecho. Los asegurados compran protección financiera y tranquilidad frente a pérdidas fortuitas. Pagan las primas correspondientes y depositan su fe y confianza en sus aseguradoras para que paguen los beneficios de las pólizas de manera rápida y justa cuando ocurre el evento asegurado. La buena fe y el trato justo son su expectativa. Es la esencia misma de la relación asegurador-asegurado. La promesa de seguridad de la compañía de seguros tiene un valor real, aunque a menudo se subestima. En un comentario clásico de 1849, el empresario de seguros D. R. Jacks escribió sobre las primas: el afligido encuentra que su dinero se gastó con un propósito, y solo el afortunado se desprende de él sin obtener nada. Pero eso es incorrecto. Los afortunados, aquellos cuyos riesgos nunca se materializan y por lo tanto nunca reciben un centavo de sus aseguradoras, gastaron su dinero con el propósito de obtener seguridad y tranquilidad. Las compañías de seguros comercializan esta sensación de seguridad, tanto como las pólizas individuales. Estás en buenas manos con Allstate. Nationwide está de tu lado. Como un buen vecino, State Farm está ahí. En Liberty Mutual es responsabilidad. Un buen vecino no se obsesiona con tecnicismos legales. Un buen vecino recoge tus periódicos mientras estás de vacaciones y no se queja si no devuelves la taza de azúcar que pediste prestada. Más importante aún, un buen vecino limpia la nieve de tu acera si eres anciano y te lleva sopa cuando estás enfermo. Como buenos vecinos, tu compañía de seguros y tú están vinculados por lazos que ni la ley ni las ganancias pueden definir. La póliza de seguro es un contrato detallado, no solo una vaga promesa de seguridad, pero es un contrato de un tipo distintivo. Los abogados especializados en seguros a veces se refieren a la regla de las 4 esquinas, según la cual el alcance de la cobertura y las responsabilidades de la compañía están definidas dentro de los límites del papel en el que está impresa la póliza. Sin embargo, los tribunales han reconocido que la relación entre las partes involucradas en un contrato de seguro no se captura completamente en las palabras impresas, ya que surge en un contexto y contiene expectativas creadas por los anuncios, las presentaciones de venta de los agentes y los entendimientos comunes sobre el papel del seguro como proveedor de seguridad. De hecho, algunos tribunales ignoran los términos explícitos de la póliza cuando entran en conflicto con las expectativas razonables del asegurado. En un famoso caso que articuló este principio, la Corte Suprema de Iowa rechazó la definición de robo en la póliza, que requería marcas visibles de entrada forzada en una puerta exterior de una tienda, prefiriendo en su lugar el entendimiento razonable del asegurado de que robo significaba cualquier acto que no fuera un trabajo interno. El contrato de seguro también es diferente de la mayoría de los contratos ordinarios porque requiere un desempeño secuencial. En un contrato típico, si una parte no cumple, la otra parte puede obtener un reemplazo y demandar por cualquier costo adicional. Por ejemplo, si un propietario contrata a un contratista para renovar su casa y éste no se presenta, el propietario puede negarse a pagar, contratar a otro contratista y, si paga más al segundo, demandar al primero por la diferencia. Pero si el propietario tiene un incendio y su compañía de seguros no paga la reclamación, ya es demasiado tarde para comprar un seguro alternativo. Lo mejor que puede esperar el propietario es demandar a la compañía por la cobertura que debería haber recibido. Sin embargo, esto no es un remedio efectivo, ya que la demanda no proporciona al propietario el dinero necesario para reconstruir hasta que el litigio haya concluido, quizás años después, tiempo durante el cual el propietario ha perdido la seguridad y la tranquilidad por las que contrató el seguro. Por esta razón, los tribunales exigen a las compañías de seguros un estándar más alto y las someten a remedios especiales si no cumplen sus promesas. La promesa de seguridad trasciende la relación entre una compañía de seguros y un asegurado individual. Durante mucho tiempo, el seguro en Estados Unidos fue un proyecto comunitario, comenzando con la Philadelphia Contributionship. El documento original de fundación que creó la Contributionship, aún exhibido en sus oficinas en Filadelfia, es un pergamino de 44 pies de largo que contiene las firmas y descripciones de propiedades de los suscriptores originales de 1774, comenzando con el vicegobernador de Pensilvania, James Hamilton, y el primer suscriptor privado, Benjamin Franklin. A partir de poco después de que Wisconsin obtuviera la condición de estado en 1848, se formaron varias compañías de seguros locales para proporcionar seguridad a los residentes de pequeños pueblos, al igual que la Contributionship, y para promover el desarrollo en comunidades específicas. Germantown Mutual, City of Waukesha Mutual, Cedarburg Mutual, Lakeland Mutual y Menominee Mutual
Varias compañías de seguros para madereros surgieron varias generaciones después. Por ejemplo, la Indiana Lumbermen's Mutual Insurance Company fue fundada en 1895 por la Asociación de Minoristas de Madera de Indiana para proporcionar seguros contra incendios a sus miembros a tarifas razonables. En el mismo año, propietarios de almacenes de madera del este formaron la Pennsylvania Lumbermen's Mutual Fire Insurance Company con el mismo propósito. En 1912 se organizó la Lumbermen's Mutual Casualty Company en nombre de las empresas madereras para proporcionar el recién obligatorio seguro de compensación laboral y mantener tarifas bajas mediante la promoción de lugares de trabajo más seguros. Su primer gerente fue James S. Kemper, quien más tarde daría su nombre a las compañías de seguros Kemper, de las cuales Lumberman se convirtió en parte. Debido a que estas compañías fueron formadas por negocios e individuos para compartir pérdidas, eran profundamente conscientes de su responsabilidad de pagar reclamaciones. Hartford Fire Insurance Co. fue fundada en 1810 por un grupo de comerciantes de Hartford, Connecticut, en una época en la que el fuego representaba una gran amenaza para hogares y negocios. Después del gran incendio de Nueva York en 1835, que destruyó cientos de edificios del centro, incluida la Bolsa de Valores de Nueva York, 23 de 26 compañías de seguros de la ciudad se declararon en bancarrota. El presidente de Hartford, Eliphalet Terry, asumió su responsabilidad conduciendo un trineo tirado por caballos desde Hartford a Nueva York para pagar personalmente las reclamaciones de los asegurados. Incluso hoy en día, The Doctors Company Insurance Group se promociona como fundada por médicos, paramédicos. Con unos 43,000 miembros médicos, la compañía recauda 700 millones en primas anuales. Más allá de su función principal de ofrecer seguros de responsabilidad civil, recompensa la participación con su Tribute Plan, que acumula fondos basados en las primas de un miembro y paga beneficios al momento de la jubilación, discapacidad o muerte. La compañía también promueve los intereses colectivos de sus miembros mediante cabildeo a favor de propuestas para limitar la responsabilidad por mala praxis y fomentando el uso de registros médicos electrónicos. Lo que resulta notable de todos estos esfuerzos es que son actividades colectivas entre grupos de personas y empresas con objetivos similares para su beneficio mutuo. De ahí el origen del término mutua en las compañías de seguros. Estas no son transacciones entre un asegurado motivado por el interés propio y una entidad corporativa lejana. Son, más bien, empresas conjuntas entre propietarios de viviendas en Filadelfia, residentes de Waukesha, comerciantes de madera de Indiana o médicos en ejercicio. En este sentido, comparten orígenes y propósitos con las tradicionales sociedades de ahorro y préstamo, como la Bailey Building and Loan Society de It's a Wonderful Life, no el desastre de las SER de los años 80, con las Landsmannschaften y otros grupos de ayuda a inmigrantes, y con organizaciones fraternales que ofrecen apoyo financiero a sus miembros. En estas entidades, participar en un seguro es tanto una actividad social destinada a protegerse contra calamidades, como una responsabilidad social, como miembro de la comunidad, de contribuir para beneficiar a aquellos que puedan sufrir una pérdida. Hoy en día, por supuesto, la mayoría de los seguros se adquieren a través de grandes compañías, en lugar de organizaciones locales de socios cooperantes. Para actividades colectivas a tan gran escala, la compañía es un vehículo necesario. Miles o millones de asegurados están involucrados, por lo que se requiere un aparato burocrático y los incentivos de bonificaciones ejecutivas y ganancias para los accionistas para financiar y motivar la empresa. Sin embargo, el núcleo de la actividad sigue siendo el mismo: acción colectiva de todos contra la posibilidad de pérdida de algunos. La compañía actúa como fiduciaria de las primas acumuladas por todos los asegurados y otras personas con intereses similares. La empresa obtiene ganancias de la transacción, lo cual es necesario para motivarla a actuar, pero tiene el deber de proteger la seguridad de los asegurados. En un sentido más amplio, el seguro proporciona una red de seguridad social para individuos y empresas, particularmente para la clase media. La mayoría de los estadounidenses están a solo un accidente automovilístico, un incendio en el hogar, una demanda o una lesión de distancia de perder la riqueza, la comodidad y el estilo de vida acumulados a lo largo de una vida de trabajo. El seguro no elimina todas las consecuencias de una pérdida catastrófica, pero puede convertirla en algo que no sea una catástrofe. Capítulo 2. ¿Cómo no funciona el seguro? El seguro funciona cuando la compañía de seguros cumple una promesa simple. Cuando un titular de póliza presenta un reclamo, la compañía pagará lo que debe, ni más ni menos, y lo hará de manera rápida y justa. El seguro no funciona cuando la compañía rompe su promesa para aumentar sus ganancias. El seguro no funciona cuando las compañías retrasan, niegan y se defienden. Cuando retrasan el pago de los reclamos para desgastar a los reclamantes y aumentar sus ingresos por inversiones, niegan rotundamente algunos reclamos válidos total o parcialmente, y se defienden en litigios contra reclamos válidos para respaldar los retrasos y las negaciones, están rompiendo su promesa básica. Procesar los reclamos sin demora es una de las prácticas básicas requeridas por la ley, mencionada en los textos de la industria y promocionada por todas las aseguradoras. Pero el retraso beneficia a las finanzas de la compañía. La empresa retiene las primas pagadas por más tiempo y puede invertir esas primas y quedarse con las ganancias de la inversión, algo que Warren Buffett destaca como la magia del float, los ingresos generados por la inversión del dinero retenido temporalmente.
Cada dólar y cada día que la compañía de seguros no paga representan más ganancias en el lado de las inversiones. Incluso unos pocos dólares retenidos durante unos días en cada reclamo suman mucho cuando la compañía maneja miles o millones de reclamos cada año. Más importante aún, muchos reclamantes son vulnerables y necesitan ser pagados. Una víctima de accidente con lesiones necesita dinero para facturas médicas y puede estar sin trabajo. Un propietario de vivienda, después de un incendio, quiere reconstruir su casa. El retraso aumenta la presión sobre el reclamante para aceptar lo que la compañía de seguros ofrece, de modo que pueda cubrir sus necesidades financieras inmediatas y continuar con su vida. Cuanto más largo sea el retraso, mayor será la presión. A veces, el retraso en el pago de un reclamo es simplemente una táctica dilatoria. Kim Seelish, una contadora de Arizona asegurada por State Farm, fue víctima 2 veces, primero de un accidente automovilístico y luego del retraso de State Farm. Después de 3 agotadores días presentando su examen de certificación como contadora pública, Seelish regresaba a casa de un concierto de Billy Joel con su prometido, Jeff Rosinski. Mientras Rosinski conducía, Seelish se quedó dormida y despertó 2 días después en un hospital. Un adolescente que participaba en una carrera ilegal había ignorado 2 semáforos en rojo antes de estrellarse contra el lado del conductor del auto, matando instantáneamente a Rosinski y aplastando a Seelish contra la consola y la ventana del vehículo, causándole lesiones permanentes. Seelish recuperó $146,500 de la compañía de seguros del conductor que causó el accidente, pero esa cantidad no fue suficiente para compensar sus lesiones. Afortunadamente, pensó, también tenía su propia póliza de seguro con State Farm, que prometía pagarle hasta $100,000 si era lesionada por un conductor que no tuviera suficiente seguro para cubrir todas sus pérdidas, cobertura conocida como conductor subasegurado, que típicamente se combina con la cobertura de conductor sin seguro, UMUM, para cubrir pérdidas causadas por un conductor que no tenga seguro. La respuesta de State Farm fue retrasar. Un mes después de que Seelish presentara su reclamo, el ajustador de reclamos de State Farm, Scott Chan, se reunió con ella y luego informó a sus superiores sobre la gravedad de sus lesiones permanentes. Chan solicitó entonces un informe adicional de un neurooftalmólogo, el Dr. William Hoyt, con quien Seelish había tenido una consulta pero que no había escrito un informe porque solo la vio para una consulta. No obstante, el Dr. Hoyt habló con Chan y confirmó que las lesiones de Seelish eran permanentes. A pesar de esto, Chan esperó durante 4 meses por el inexistente informe del Dr. Hoyt, aunque ya había hablado con él, recibido informes de otros 4 médicos y consultado con otro neurólogo que estuvo de acuerdo con el diagnóstico del Dr. Hoyt. Posteriormente, el Dr. Hoyt proporcionó un informe escrito, pero Chan concluyó que las lesiones de Seelish ya habían sido completamente compensadas por el pago del conductor drag racer. State Farm obligó a Seelish a ser interrogada bajo juramento por sus abogados y ordenó que se sometiera a otro examen médico realizado por un médico de la compañía. A pesar de todo, no ofreció ningún acuerdo durante casi un año y nunca ofreció pagar el límite completo de la póliza de $100,000. Un año después de que presentó su reclamo, un panel de arbitraje otorgó a Seelish $386,500 y State Farm finalmente pagó el límite de la póliza de $100,000. Seelish luego presentó una demanda contra State Farm por mala fe en el manejo de su reclamo, y el jurado le otorgó $460,000 en daños compensatorios y $540,000 en daños punitivos. En otras ocasiones, las compañías retrasan los reclamos investigándolos en exceso, solicitando más y más información que realmente no es necesaria para resolver el caso, alargando el proceso y, con frecuencia, exasperando al reclamante hasta la sumisión. La tortuosa saga de Theodore Price con su compañía de seguros es un ejemplo. El 30 de agosto de 1995, mientras trabajaba, Price fue atropellado por un automóvil conducido por Howard Wanderman. Debido a que la compañía de Wanderman finalmente negó la cobertura, el 12 de febrero de 1998, el abogado de Price notificó a su aseguradora, New Jersey Manufacturers, NJM, que presentaría un reclamo por conductor sin seguro. El 18 de marzo de 1998, NJM solicitó información sobre el accidente y el reclamo de compensación laboral de Price. Hasta ahí, todo normal, pero luego comenzaron las tácticas de demora. En mayo de 1998, NJM pidió más información sobre el reclamo de compensación laboral. El 8 de octubre de 1998, NJM solicitó las facturas médicas de Price. El 20 de abril de 1999, NJM exigió que Price fuera examinado por un médico de su elección, examen que se realizó el 14 de septiembre de 1999. El 15 de enero, el 1 de marzo y el 5 de abril de 2001, el abogado de Price envió a NJM informes médicos, registros laborales, una carta de gravamen de compensación laboral y un formulario de autorización médica. El 21 de agosto de 2001, NJM pidió el expediente completo de compensación laboral de Price, las imágenes originales de resonancias magnéticas fechadas el 20 de diciembre de 1996, el 12 de febrero de 1998 y el 20 de noviembre de 1998, y detalles sobre la póliza de seguro de su empleador. El 20 de septiembre de 2001, el 1 de octubre de 2001, el 27 de marzo, el 23 de abril y el 27 de septiembre de 2002, el abogado de Price envió más documentos a NJM. Finalmente, el 22 de noviembre de 2002, Price y su abogado se cansaron y presentaron una demanda para obligar a NJM a someterse a arbitraje.
NJOM alegó que era demasiado tarde porque el plazo de prescripción había expirado 6 años después del accidente, el 30 de agosto de 2001. Sin embargo, el tribunal vio a través de la estrategia de demora de NJOM y determinó que ésta había adormecido a Price en un falso sentido de seguridad, al considerar que los contactos frecuentes eran suficientes para constituir la presentación de un reclamo. Como siempre, esa resolución no llegó sin más demoras. El argumento de NJOM fue rechazado por la Corte Suprema de Nueva Jersey, que ordenó el arbitraje el 10 de marzo de 2005, casi 10 años después del accidente. Los propietarios de viviendas que presentan reclamos pueden sufrir destinos similares. Cuando la casa de Terry Buttery fue vandalizada y robada, llamó inmediatamente a la policía y luego a su compañía de seguros, Hamilton Mutual. Buttery completó y devolvió los formularios de reclamo que Hamilton le proporcionó en un plazo de 24 horas. Pero eso no fue suficiente. Con el tiempo, Buttery presentó lo que el tribunal describió como una enorme cantidad de documentos y pruebas, incluyendo 3 declaraciones de prueba de pérdida, todos los recibos de los artículos robados o destruidos, estimaciones escritas que obtuvo para el costo de las reparaciones de su casa y sus declaraciones de impuestos de los 5 años anteriores. También testificó bajo juramento ante Hamilton en 4 ocasiones y ofreció que su contador también testificara. Después de un año de retrasos por parte de Hamilton, Buttery presentó una demanda y el tribunal le otorgó $58,000. Hamilton apeló ante el Tribunal de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema de Kentucky. Ambos tribunales confirmaron el fallo, pero Hamilton aún se negó a pagar. No fue hasta que Buttery amenazó con proceder contra la fianza que Hamilton había tenido que presentar para apelar el caso, que finalmente pagó lo que el tribunal determinó que debía, casi 4 años después de la pérdida. En la demanda posterior de Buttery contra Hamilton por el retraso de mala fe, quedó claro el motivo de su conducta. La investigación no tenía como objetivo determinar el monto de la pérdida, sino encontrar formas de evitar el pago. Hamilton había monitoreado de cerca la situación financiera de Buttery con la esperanza de que sus dificultades y el retraso crearan una presión para que aceptara menos de lo que se le debía. Sabiendo que actuaba de mala fe, Hamilton tenía la intención de negarse a pagar cualquier monto del reclamo hasta que Buttery liberara a la compañía de futuras responsabilidades por sus malas prácticas. Excepto en casos extremos como el de Buttery, los retrasos no duran para siempre. En algún momento, debe tomarse una decisión sobre un reclamo. Las prácticas justas de reclamos exigen que la decisión se tome basándose en los hechos del caso individual y las promesas establecidas en la póliza de seguro, sin considerar los beneficios financieros para la compañía. Pero, como editorializó el New York Times, muchas aseguradoras han convertido la negación de reclamos válidos en una forma de arte. Negar reclamos válidos, total o parcialmente, es el paso lógico siguiente al retraso y el precursor de la defensa en litigios. Después de que una compañía retrasa la decisión sobre un reclamo, desgastando a la víctima y aumentando las ganancias de inversión mientras tanto, la negativa a pagar el monto adeudado obliga a la víctima a rendirse o enfrentarse a más demoras, ya que la compañía puede recurrir a una defensa agresiva y prolongada del reclamo en los tribunales. Las tácticas de negación se han descrito de manera llamativa como ofertas mínimas, lowballing y obstrucción. James Nelson, un abogado con amplia experiencia en casos de seguros, testificó en un caso de Oregon en 2008 y definió las ofertas mínimas como hacer ofertas mínimas de acuerdo para indicar que la compañía de seguros está dispuesta a luchar contra el reclamo y reducir las expectativas del reclamante. Y la obstrucción como negarse a negociar un acuerdo porque los reclamantes a menudo tienen recursos muy limitados y cuentas médicas y legales en aumento. La obstrucción ejerce presión psicológica y financiera sobre esos reclamantes. Al utilizar tácticas de lowballing y stonewalling, las compañías pueden recurrir a interpretaciones irrazonables de los términos de la póliza. Kristen Dine fue atropellada por un conductor sin seguro y sufrió una fractura de pelvis, daño nervioso e insuficiencia renal. Sus gastos iniciales fueron cubiertos por la compensación laboral, pero contactó a su aseguradora de automóviles, State Farm, para reclamar beneficios por otras pérdidas bajo su cobertura de conductor sin seguro. Brandon Hill, el ajustador de State Farm, le dijo que la mayor parte de su reclamo no estaba cubierta, lo cual no era cierto, que si State Farm le pagaba algo, tendría que reembolsar al asegurador de compensación laboral de todos modos, también falso, y además que si presentaba un reclamo, sus primas de seguro aumentarían, lo cual en su situación no era una gran preocupación, ya que cualquier posible aumento en sus primas sería menor que la cantidad de sus salarios perdidos de $26,603 y sus facturas médicas de $3,373. Poco después, el abogado de State Farm le informó al ajustador Hill que Dine estaba cubierta por su póliza, pero aún así, State Farm no pagó. Cuando Dine demandó para exigir la cobertura de su póliza, State Farm nuevamente negó responsabilidad, a pesar del consejo de su propio abogado. Las compañías también pueden recurrir a interpretaciones irrazonables de los hechos para implementar lowballing y stonewalling. Reagan Wilson resultó herida cuando un conductor ebrio giró a la izquierda directamente frente a su automóvil. Sufrió lesiones en el brazo, cuello y espalda. Fue tratada en la sala de emergencias y más tarde examinada por su médico personal y un ortopedista.
Después de examinarla y ordenar radiografías y una resonancia magnética, el ortopedista concluyó: una mujer joven involucrada en un accidente automovilístico a alta velocidad, con cambios ahora en la columna cervical que son atípicos para una paciente de su edad y que casi con certeza se deben al trauma histórico. Probablemente tiene cambios degenerativos en los discos como resultado de una lesión oculta en los discos en los niveles del cuello debido a su accidente automovilístico a alta velocidad. Paul Lee, el ajustador de su compañía de seguros, Bain First Century, anteriormente propiedad de AIG, luego vendida a Farmers, subsidiaria de Zurich Financial Services, tenía una opinión diferente, sin ninguna base médica. En un memorándum dirigido a su supervisor solicitando y recibiendo aprobación para negar el reclamo de conductor sin seguro de Wilson, Lee escribió: tiene una condición preexistente relacionada con escolosis. La resonancia magnética no muestra invasión de una estructura neural. Es poco probable que la protuberancia de 2 milímetros haya sido producida por este accidente. Solo después de que los médicos de Wilson recomendaron cirugía, Bain First Century ordenó un examen por un médico seleccionado por la aseguradora, quien confirmó el diagnóstico inicial y obligó a Bain First Century a pagar 2 años después de que Wilson presentara inicialmente su reclamo. Y cuando no hay hechos que justifiquen la negativa, las compañías de seguros pueden salir a buscarlos. Las investigaciones pueden tomar giros extraños, incluso llegar a lo que el popular InsureBlog llama trucos estúpidos de las aseguradoras o aseguradoras portándose mal. Leandra Pitts sufrió un accidente automovilístico cerca de Atlanta que le causó una lesión cerebral que afectó su equilibrio, memoria y habla. Dado que el otro conductor tenía límites bajos en su póliza, Pitts presentó un reclamo por conductor no asegurado contra Progressive, su propia aseguradora. Debido a la gravedad del caso, Progressive contrató a una agencia de investigación privada, Merlin Investigations, para determinar si las lesiones de Leandra realmente eran graves. Las tácticas estándar podrían incluir observar a Leandra en lugares públicos para ver si exhibía continuamente los síntomas que alegaba. Merlin fue más allá. James Ferguson Jr. y Paige Weeks, investigadores de Merlin, se hicieron pasar por una pareja casada y comenzaron a asistir a la iglesia Southside Christian Fellowship, a la que pertenecían los Pitts. La supuesta pareja fingió estar interesada en unirse a la iglesia y fue invitada a participar en sesiones de apoyo para los miembros de la congregación realizadas en el sótano de la casa de Ken King, un miembro y ministro ordenado. Las sesiones incluían confesiones sobre adicciones a drogas y alcohol, abortos, cuestiones de orientación sexual y otros temas completamente alejados de la cuestión de las lesiones de Leandra. Sin embargo, Ferguson y Weeks grabaron las sesiones en secreto. No descubrieron ninguna evidencia de que Leandra estuviera fingiendo sus lesiones, por lo que Progressive finalmente pagó su reclamo. Cuando se revelaron las tácticas investigativas de la compañía, los Pitts y otros miembros de la iglesia quedaron devastados. El CEO de Progressive, Glenn Renwick, rechazó las solicitudes de entrevistas, pero publicó una disculpa en línea diciendo: lo que hicieron los investigadores y las personas de Progressive involucradas en ese caso estuvo mal, punto. Quiero disculparme personalmente con cualquier persona afectada por este incidente. Sabemos que estuvimos equivocados en esta situación y asumimos toda la responsabilidad por los errores cometidos. Sin embargo, esa responsabilidad completa tenía límites. Cuando Bill y Leandra demandaron por invasión de privacidad, Progressive negó cualquier responsabilidad. Buscar un reclamo de seguro es como correr una maratón o superar un campo de obstáculos, y para aquellos pocos que no se rinden o se desvían en el camino, el obstáculo final es un proceso de litigio que puede desgastar y derrotar a casi todos, salvo a los más resistentes. Al forzar los reclamos a litigios y defenderlos agresivamente, las compañías de seguros respaldan el retraso y la negación de los reclamos. El grito de guerra del movimiento de reforma de responsabilidad civil, en el que las aseguradoras han jugado un papel prominente, ha sido que hay demasiadas demandas frívolas presentadas por demasiados demandantes codiciosos y abogados ambiciosos. Sin embargo, una de las razones por las que hay tanto litigio es porque las aseguradoras obligan a los reclamantes a demandar en respuesta a sus tácticas de retrasar, negar y defender. Cuando los reclamos no se pagan con prontitud y a su valor justo, el litigio es el único camino para que los reclamantes obtengan lo que se les debe, pero no es un camino fácil. Para cada reclamante, tener que recurrir al litigio aumenta el retraso, el costo y la frustración de obtener lo que le corresponde. Para todos los reclamantes, saber que las compañías defienden agresivamente los litigios crea un poderoso desincentivo para demandar y aumenta los costos para las víctimas y sus abogados. Forzar el litigio lleva el juego a la cancha local de las aseguradoras. Para un titular de póliza, presentar una demanda probablemente sea un evento único y estresante, sin intención de hacer un juego de palabras. Pero para una aseguradora, como una vez reconoció Liberty Mutual, es un defensor profesional de demandas. Y debería saberlo. El juez federal Edward Nottingham, del Tribunal de Distrito en Colorado, describió a Liberty Mutual como un equipo de grandes ligas en el juego de los litigios agresivos. Los acrónimos cuentan gran parte de la historia. Para algunos reclamos, la compañía de seguros ofrece poco o nada, ya sea porque disputa la responsabilidad o argumenta que no hay daños. Esto es particularmente común en casos de misdemeanor soft tissue, o lo que la industria gusta de despreciar como reclamos de latigazo cervical, whiplash claims.
En accidentes automovilísticos a baja velocidad, minor impact, los pasajeros son lanzados repentinamente hacia adelante y atrás, lo que causa lesiones que no resultan en huesos rotos u otros traumas evidentes en radiografías, pero que pueden provocar dolores significativos en el cuello y la espalda, soft tissue. Las compañías de seguros a menudo niegan que un accidente de bajo impacto pueda causar lesiones graves y o bien no pagan nada, o bien ofrecen pequeñas cantidades bajo un esquema de tómalo o déjalo. Los reclamos MIST, analizados con mayor detalle en el capítulo 6, son particularmente propensos a la estrategia de defensa porque las cantidades involucradas son relativamente pequeñas, normalmente unos pocos miles de dólares, pero el costo de litigar el caso, incluyendo la contratación de expertos médicos y biomecánicos, puede ser considerable. La compañía a menudo gastará mucho más en honorarios de abogados y expertos que lo que le costaría llegar a un acuerdo por el valor justo. Si la aseguradora se niega a negociar, pocos abogados están dispuestos a invertir tiempo y dinero en un caso donde sus honorarios no justifican el gasto, dejando a la víctima sin recursos para perseguir el reclamo. En casos de MIST y otras denegaciones, el concepto clave de las compañías de seguros es S-Fix Whole, Settle for X or Litigate, arregla por X monto o litiga, donde X es probablemente el monto establecido para el reclamo del demandante por un sistema computarizado. La compañía no se desviará de X, el monto predeterminado, por lo que si no es una oferta justa, el demandante no tiene más opción que litigar. Realísticamente, como suelen decir los abogados de los demandantes, el acrónimo significa arregla por X o si no, con el si no refiriéndose a la amenaza de litigar. Y el litigio en este contexto puede ser incluso más doloroso, prolongado y costoso que una demanda ordinaria. La estrategia es DOLF Defense of Litigated Files, defensa de expedientes litigados, lo que implica defender hasta el extremo, con un descubrimiento prolongado e intrusivo, un proceso pretrial extendido, ocasionalmente un acuerdo de última hora antes del juicio, pero con la misma frecuencia un juicio caro. El stonewalling, obstrucción, en el litigio, negarse a pagar lo que se debe, con la esperanza de que surjan mejores pruebas, o que el demandante se rinda ante los retrasos y acepte menos de un acuerdo justo, es el complemento lógico del stonewalling en la denegación de reclamos. Consideremos la estrategia utilizada por Farmers Insurance contra el patrimonio de Mark Goddard en un caso de 2008 en Oregón. Goddard murió cuando su auto colisionó con un camión conducido por John Munson y propiedad de Helen Foley. Munson giró a la izquierda hacia un estacionamiento y chocó contra el auto de Goddard, que estaba en su carril correcto y tenía los faros encendidos. Foley y Munson le dijeron al oficial de policía en la escena que Munson tenía permiso para conducir su camión. El nivel de alcohol en sangre de Munson era el doble del límite legal, lo cual no fue sorprendente, ya que, como más tarde admitió al ajustador de Farmers, había consumido de 8 a 10 cervezas antes del accidente. Tanto Munson como Foley estaban asegurados por Farmers Insurance. Segers, el representante de Farmers, concluyó que la responsabilidad de Munson en la colisión era clara, pero sugirió, creo que deberíamos dejar que las cosas maduren un poco antes de hablar de un acuerdo. Y así lo hicieron. Incluso cuando Munson fue declarado culpable de homicidio involuntario, Farmers recibió un informe de reconstrucción del accidente que confirmaba que Goddard había estado conduciendo al límite de velocidad cuando Munson giró frente a él sin usar la señal de giro. Además, la policía estatal confirmó que los faros de Goddard estaban encendidos en el momento del accidente. Durante todo el proceso, el abogado de la familia de Goddard ofreció resolver el caso por los límites de la póliza. La negativa de Farmers a llegar a un acuerdo sorprendió incluso a los abogados penales de Munson, dada su clara responsabilidad penal y la posibilidad de un veredicto por encima de los límites de la póliza, por lo que Munson sería personalmente responsable. Un mes después de que Munson fuera declarado culpable de homicidio involuntario, los abogados contratados por Farmers para la acción civil presentaron una respuesta en el tribunal negando que Munson hubiera estado ebrio y que hubiera causado la colisión. Farmers se negó a llegar a un acuerdo por los $200,000 en parte porque creía que solo una de las pólizas aplicaba al accidente, una posición que finalmente se confirmó. Posteriormente, los abogados de los demandantes ofrecieron resolver el caso por los $100,000 de cobertura bajo la póliza aplicable, pero Farmers continuó ofreciendo solo $30,000. Poco antes del juicio, los abogados de Farmers entregaron personalmente una carta a la compañía, concluyendo que el caso tiene un valor razonable para un jurado entre $75,000 y $150 por daños no económicos, más daños punitivos. Curiosamente, ese mismo día, quizás anticipándose a una demanda por mala fe, los abogados recuperaron esa carta y la reemplazaron por otra en la que se eliminaban las cantidades de $75 y $150,000, sustituyéndolas por un rango de exposición mucho más bajo, de $35,000 a $60,000 por daños no económicos. Ambas estimaciones resultaron ser bajas. El jurado emitió un veredicto por $188,264 en daños económicos, $425,000 en daños no económicos y $250,000 en daños punitivos, sumando un total de $863,274. Luego siguió una demanda contra Farmers por su obstrucción de mala fe en el reclamo. En ese litigio, basado en el testimonio de expertos que indicaron que las tácticas de Farmers violaban los estándares de prácticas justas de reclamos, Farmers fue considerada responsable por daños punitivos de $2.7 millones.
Más allá de la obstrucción está la presión total de retrasar, negar y defender, lo que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos llamó el enfoque de luchar y retrasar, en un caso contra Kentucky National Insurance Company. Leslie Joe Nance conducía el tráiler de su empleador en la Ruta 25 de los Estados Unidos en Barbourville, Kentucky, cuando Lisa Cordell se pasó una señal de alto y se cruzó directamente frente a él. Nance frenó bruscamente y giró a la izquierda, intentando evitar a Cordell, pero su tráiler se volcó. La policía llegó al lugar en menos de 4 minutos y concluyó en su investigación que Nance viajaba al límite de velocidad de 55 millas por hora, confirmado por la computadora a bordo de su camión, y no tuvo culpa en causar el accidente. Sin embargo, los vidrios del automóvil de Cordell estaban cubiertos de escarcha, lo que le impidió ver el camión de Nance y no se dio el paso. A causa del accidente, Nance sufrió lesiones graves en la cabeza, cuello, hombro, espalda y cerebro. Sus heridas requirieron cirugía de espalda y otros tratamientos extensos, dejándolo sin trabajo e incapaz incluso de realizar tareas domésticas en su granja o disfrutar de actividades familiares. Cordell no tenía seguro, por lo que Nance presentó un reclamo bajo su cobertura de motorista sin seguro con Kentucky National. El abogado de Nance envió por fax el informe policial que establecía la responsabilidad de Cordell a Kentucky National. Sin embargo, la aseguradora se negó a pagar la póliza y, en su lugar, creó lo que el Tribunal Federal describió como cuestiones falsas en un esfuerzo por retrasar el pago, negar la responsabilidad y, finalmente, defenderse de la demanda de Nance. Kentucky National afirmó, sin ninguna evidencia, que los frenos del tráiler estaban defectuosos en el momento del accidente. También sin pruebas, acusó a Nance de exceso de velocidad, una acusación que abandonó cuando la computadora a bordo del camión demostró lo contrario. La compañía contrató a un experto en reconstrucción de accidentes para demostrar que Nance había causado el accidente, pero incluso ese experto estuvo de acuerdo en que Nance no tenía culpa. Nance había sido atendido por más de 20 médicos y tenía un extenso historial médico, pero Kentucky National lo obligó a someterse a un examen médico por parte de un doctor designado por ellos. Nance pidió que el médico estuviera cerca de su hogar debido a su estado de salud que dificultaba viajar, pero la compañía insistió en que lo examinara un médico en Lexington, Kentucky, a 2 horas y media de su casa. Tras el largo viaje, el médico designado por Kentucky National lo examinó durante apenas 8 o 10 minutos. Al salir de la consulta, Nance y su esposa, Debra, se dieron cuenta de que alguien los estaba siguiendo y se asustaron. En el juicio, Debra testificó sobre los hechos. Bueno, habíamos estacionado en un garaje y al salir, miramos por el espejo retrovisor y notamos que el coche detrás de nosotros tenía a un hombre con una cámara grabando nuestro auto. Pensamos, esto es extraño, ¿quién en un garaje estaría grabando a alguien? Salimos del garaje, el hombre nos siguió. Doblamos a la derecha, él también, seguía con la cámara. Joe y yo empezamos a pensar que algo raro estaba pasando. Nos dirigimos a la autopista 64 para volver a casa. Entramos a la 64 y este auto marrón también. Seguía grabándonos, cambiábamos de carril, él también. Acelerábamos, él aceleraba. En el juicio se confirmó que el hombre era un investigador privado contratado por Kentucky National. Después de 1 año y medio de investigaciones, durante las cuales Kentucky National se negó a discutir un acuerdo, el abogado de Nance intentó avanzar el caso hacia el juicio. Kentucky National, en cambio, pidió al tribunal programar una sesión de mediación. Lo que siguió no fue mediación, sino más acoso. Nance, su esposa y su abogado viajaron más de 3 horas para asistir a la sesión de mediación, pero Kentucky National se negó a hacer una oferta de acuerdo y unilateralmente dio por terminada la sesión. Los expertos valoraron el reclamo de Nance entre $750,000 y $1.3 millones, pero Kentucky National no ofreció un acuerdo hasta 3 años después de que Nance presentó la demanda, solo 2 semanas antes de la fecha del juicio, y solo por $25,000. Una semana después, aumentaron la oferta a $35,000 y luego a $50,000. En la víspera del juicio, Kentucky National subió la oferta a $60,000 y Nance se vio obligado a capitular. Las tácticas de Kentucky National habían llevado a los Nance a una situación desesperada. Tuvieron que refinanciar su casa, vender equipo agrícola e incluso sus perros de caza, vaciar sus cuentas de ahorros personales y el fondo universitario de su hijo y organizar ventas de garaje para llegar a fin de mes. Como dijo Nance al aceptar la oferta, Kentucky National finalmente me venció. Resultó que el trato de Kentucky National hacia Nance no fue un caso aislado, sino parte de un patrón por parte de la compañía. James Garland, otro asegurado de Kentucky National, resultó herido cuando su auto fue golpeado por un conductor ebrio que acababa de robar gasolina de una tienda y conducía a alta velocidad por una calle transitada, cruzando la línea central. Al igual que con Nance, Kentucky National negó la reclamación de motorista infrasegurado, fabricó un argumento de que Garland tenía la culpa y ofreció llegar a un acuerdo solo en la víspera del juicio. Joe Holstein, por su parte, era pasajero en un auto que se estrelló en un accidente de un solo vehículo, conducido por un asegurado de Kentucky National que iba a exceso de velocidad. Kentucky National le ofreció a Holstein sustancialmente menos de lo que cubrían sus facturas médicas documentadas para resolver su reclamo. Lo obligó a presentar una demanda y finalmente ofreció un acuerdo solo en la víspera del juicio.
Basándose en este patrón, cuando Nance demandó nuevamente a Kentucky National, esta vez por violar las normas de prácticas de manejo de reclamos, el tribunal impuso daños punitivos de $850,000 contra la aseguradora. Retrasar, negar y defender es tan común que los abogados tienen muchas historias que contar. Un abogado de los demandantes describió un caso en el que el representante de la aseguradora declaró que, incluso si se dictaba un veredicto superior a la oferta de varios millones de dólares, la compañía podría retrasar el pago indefinidamente con el proceso de apelación, y no había manera de saber cuándo nuestro cliente recibiría el dinero. Otro abogado informó sobre algo raro en una importante aseguradora nacional, ya que era casi imposible resolver casos con ellos, obligando a litigar en casi todos los casos. Uno podría esperar estas historias de abogados de los demandantes, pero incluso los abogados de la defensa reportan este tipo de comportamiento entre sus clientes aseguradoras. El profesor Herbert Kritzer entrevistó a muchos de ellos. Un abogado de defensa de seguros, escribe Kritzer, expresó su frustración después de una audiencia de arbitraje sin culpa por manejar casos en los que la aseguradora no tenía una buena defensa. El abogado creía que la aseguradora había tomado una decisión comercial para pelear dichos casos como una forma de disuadir ciertos tipos de reclamos, aunque la aseguradora debería haber sabido que el demandante que persistiera con ese reclamo prevalecería. Otro abogado describió un caso que la aseguradora le pidió defender como una derrota segura. Retrasar y defender es tan frecuente que incluso es posible para un asegurado comprar un seguro contra el riesgo de que la aseguradora niegue una reclamación. La corredora de seguros Sweat Crawford ofrece seguro contra disputas de reclamaciones en nombre de Nass Insurance Services y Lloyd's of London. Sabemos que en nuestra industria ocurren negaciones de cobertura injustas, dijo Jason White, director general de Sweat Crawford. Este tipo de seguro es necesario porque las empresas a las que sus aseguradoras les niegan injustamente cobertura a menudo no pueden encontrar abogados que tomen sus casos. Incluso los casos simples pueden costar $50,000 en litigios y los casos complicados el doble, lo que hace que la litigación sea financieramente inviable. Estos ejemplos podrían multiplicarse a partir de casos judiciales y reportajes en los medios. Prime Time de ABC News, Dateline de NBC, CBS Evening News, la revista Bloomberg Markets, el Detroit Free Press, el New Orleans Times-Picayune, la revista Kiplinger Money y otros han realizado exposiciones sobre prácticas de mala fe en la gestión de reclamos. La industria, por supuesto, descarta los casos descritos como excepcionales y denuncia los reportajes de los medios como parciales y poco fiables. Cuando la revista Bloomberg Markets expuso el uso de la estrategia de retrasar, negar y defender por parte de State Farm, la respuesta del portavoz de Relaciones Públicas de la compañía fue predecible. Las pruebas eran nada más que anécdotas y un puñado de demandas, la mayoría de las cuales son rutinariamente promocionadas por abogados litigantes a los medios de comunicación. El problema es más grande que eso. No se trata solo de un puñado de demandas, y lo que es aún más importante, de reclamos que deberían convertirse en demandas, pero no lo hacen. Sin embargo, ¿qué tan grande es realmente el problema? Nadie lo sabe con certeza. Más precisamente, nadie lo sabe excepto las compañías de seguros, y ellas no están dispuestas a decirlo. Un obstáculo para conocer la verdadera magnitud de la estrategia de retrasar, negar y defender es el proceso que los sociólogos llaman ingeniosamente nombrar, culpar y reclamar. Si un consumidor es engañado, bloqueado o tratado injustamente por su compañía de seguros, debe identificarse a sí mismo como víctima de un agravio, nombrar, atribuir ese agravio a la compañía de seguros, culpar, y luego tomar medidas al respecto. La mayoría de las veces, esto no ocurre. El consumidor puede no darse cuenta de que un evento está cubierto por su póliza de seguro. Si lo sabe y contacta a su aseguradora, el comportamiento de la compañía puede parecerle normal o apropiado, por lo que no pensará en presentar una queja o una demanda. Por ejemplo, un titular de póliza de auto presenta un reclamo por daños causados a su vehículo en un accidente. La compañía paga los costos de reparación, pero no informa al asegurado que tiene derecho a ser compensado por un auto de alquiler. El centro de reparación afiliado a la compañía basa el costo estimado de la reparación en una inspección visible, pero no realiza una investigación suficiente para detectar daños ocultos en el bastidor. La compañía tarda mucho en pagar, o bien ofrece al asegurado menos del valor total del reclamo, argumentando que eso es todo lo que vale. En todos estos casos, el asegurado puede no saber que la compañía ha incumplido su obligación bajo la póliza y violado la ley, por lo que acepta la decisión de la aseguradora. Incluso si el titular de la póliza siente que la compañía ha actuado de manera indebida, puede no saber que tiene recursos disponibles a través del Departamento Estatal de Seguros o los tribunales. Si lo sabe, puede creer que es demasiado complicado o poco probable que valga la pena. A menudo, las compañías no están obligadas a informar a los asegurados sobre su derecho a presentar una queja, y puede que a los consumidores no se les ocurra por sí mismos. En muchos casos, el asegurado no consultará a un abogado, especialmente en casos menores, o cuando las compañías de seguros desincentivan activamente que los asegurados ejerzan sus derechos. Pocos asegurados superan estos obstáculos y presentan una queja ante el Departamento de Seguros de su estado. Algunos departamentos de seguros y la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, NAIC por sus siglas en inglés,
publican cifras sobre las quejas presentadas, pero no logran reflejar una imagen precisa del problema. El profesor de Derecho y representante del consumidor ante la Nike, Daniel Schwartz, caracteriza con precisión los datos como superpuestos, confusos y ambiguos. Los estados y la Nike definen categorías que son impenetrables. Existen quejas de los consumidores que son diferentes de meras consultas. Algunas quejas son confirmadas por el departamento, otras son justificadas o simplemente cerradas. A veces, la compañía toma acciones correctivas y a veces hay otros resultados. Con estas definiciones es imposible sacar mucho sentido de los números publicados. En 2008, por ejemplo, el Departamento de Seguros de California calificó a State Farm, el mayor asegurador de autos del estado, con la sexta mejor relación de quejas del estado, con poco menos de una queja justificada por cada 100,000 vehículos asegurados. Kemper Independence Insurance encabezó la lista con 0 quejas justificadas y Lincoln General Insurance estaba en el último lugar con 17,6 quejas justificadas por cada 100,000 vehículos. Esto suena bien para State Farm, pero hay más. Más allá de las 28 quejas justificadas, tuvo un total de 669 quejas cerradas. Se requirió acción correctiva, incluida una solución de compromiso por parte de la compañía, en 97 casos más, y 307 tuvieron otros resultados. Pero la línea de base adecuada para medir el volumen de quejas no es el número de asegurados, sino el número de incidentes de pérdida. Un conductor que nunca tiene un accidente no tiene razones para quejarse. Aproximadamente 1 de cada 100 conductores en un año presenta un reclamo por lesiones corporales, y 5 de cada 100 presentan un reclamo por daños al automóvil. El 5% de los 3 millones de conductores asegurados por State Farm en California significa que 150,000 asegurados presentaron un reclamo. Si hubo 669 quejas, la proporción de quejas de State Farm baja a 1 de cada 224, que logró superar todos los filtros para quejarse ante los reguladores estatales. Una cosa que queda clara con los números es que cuando los consumidores se quejan, sus quejas más comunes son sobre prácticas indebidas en el manejo de reclamos. A nivel nacional, de todas las quejas presentadas ante los departamentos de seguros, los retrasos en el procesamiento de los reclamos representan el 19% de las quejas, las denegaciones el 18% y los acuerdos insatisfactorios o las ofertas de acuerdo el 14%. El paso final en el proceso de reclamación es demandar a una compañía de seguros, y una medida de la incidencia de las tácticas de retrasar, negar, defender, es la cantidad de veces que los asegurados y otras personas se ven obligados a demandar a las compañías para obtener los beneficios a los que tienen derecho. Las compañías de seguros ciertamente son demandadas con frecuencia por violar las prácticas justas de reclamaciones, pero guardan celosamente los datos sobre esas demandas. Un caso raro en el que se vio obligada a revelar con qué frecuencia fue demandada ocurrió en un caso en Oklahoma contra State Farm, la aseguradora de propiedad casualidad más grande del país, en 2001. A sus abogados se les requirió que produjeran una lista de todos los casos pendientes en su contra por violación de las prácticas justas de reclamaciones. Lo inusual de la divulgación fue que no estuvo sujeta a una orden de protección ni a un acuerdo de confidencialidad. Normalmente las compañías de seguros divulgan tal información de mala gana y solo si el demandante está de acuerdo o el tribunal ordena que la información no sea comunicada a nadie más. El resultado fue una lista generada por computadora de 10 centímetros de grosor, con 807 páginas de letra de 6 puntos. Incluye 4.076 causas legales presentadas por 32,237 asegurados y reclamantes separados, la mayoría presentadas dentro del año o 2 anteriores, pero algunas datan de hace 7 años o más. El número de casos presentados varió ampliamente de un estado a otro, dependiendo del número de pólizas que State Farm tenía en vigor y de la fuerza de las leyes del estado que protegen a los asegurados. Texas, por ejemplo, vio demandas de 1,663 asegurados, California tuvo 258, West Virginia 162 y Pensilvania 159. Las cifras reportadas de quejas de consumidores y los números aún más raros sobre demandas presentadas, aunque limitados y poco confiables, indican que hay un problema. Sería fácil obtener mejores cifras, y la mejor evidencia del problema de retrasar, negar, defender es que no están disponibles mejores cifras. Las compañías podrían informar cuántos reclamos reciben, cuánto tiempo tardan en procesar los reclamos, cuántos reclamos son denegados, cuántos asegurados deben recurrir a demandar a las compañías para que se resuelvan sus reclamaciones y cómo terminan esas demandas. Podrían informar esta información a los reguladores estatales o usarla en su publicidad. Entonces, el alcance del problema a nivel nacional sería fácil de determinar y los consumidores sabrían quiénes son los peores infractores. De hecho, algunos estados exigen que las compañías de seguros informen estos números y la Nike ha comenzado a recopilar los datos. Pero el reporte y la recopilación son secretos, a insistencia de las compañías de seguros. Si quisieran refutar la existencia de retrasar, negar, defender, podrían hacerlo. Su silencio habla más fuerte que cualquier número.